para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 226 y 236, numeral 7, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción en Consejo de Ministros, considerando que en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira, se ha venido presentando de modo sistemático, inédito, sobrevenido y progresivo una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia una intención deliberada de generar alteraciones del orden público que rompe el equilibrio del derecho internacional, la convivencia pública cotidiana y la paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano, considerando que las situaciones concretas de violencia delictiva provenientes de este fenómeno coyuntural han provocado en los últimos días en zonas adyacentes a los puestos fronterizos la violencia contra ciudadanos y funcionarios venezolanos en ejercicio de sus funciones públicas, llegando al límite que el día 19 de agosto del 2015 fueron atacados miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes cumplían funciones de protección y seguridad al pueblo y resultaron gravemente heridos. Considerando que a estas prácticas delictivas se han sumado los atentados cometidos contra la moneda venezolana y contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo, así como el tráfico ilícito de mercancías producidas o importadas por Venezuela, afectando gravemente la vida económica de la nación. Considerando que las circunstancias sobrevenidas de violencia delictiva focalizada y de delitos socioeconómicos combinados en esas zonas se vinculan directamente a la desmovilización de filas paramilitares en el país vecino, entrenados en violentas prácticas como el secuestro, el sicariato y la extorsión. Considerando que es deber irrenunciable e ineludible del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanos y sus ciudadanas, protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad. Considerando que el orden constitucional venezolano, ante circunstancias objetivas que constituyan amenazas, como el fenómeno planteado, dispone de los medios jurídicos necesarios para garantizar la máxima estabilidad de la República, para la tutela efectiva de los derechos y garantías del pueblo venezolano, mediante la adopción de medidas de restricción temporal de garantías autorizada constitucional y legalmente, que refuercen la tutela de la seguridad ciudadana, la paz, la estabilidad social en relación con el acceso al disfrute de bienes y servicios y la protección contra atentados socioeconómicos. Decreta, artículo número 1, el estado de excepción
en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira, dadas a las circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz social, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones. Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción a que se refiere este decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia, Libertad del Estado Táchira, las garantías de los derechos establecidos en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, numeral 1. La inspección y revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de habitación, estadía o reunión de personas naturales, domicilio de personas jurídicas, establecimientos comerciales o recintos privados abiertos o no al público, siempre que se lleven a cabo actividades económicas, financieras o comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves ilícitos administrativos contra las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio, así como los delitos o ilicitudes relacionados con la afección de la paz, el orden público, la seguridad de la nación, la fe pública, el orden socioeconómico, la identidad y orden migratorio y delitos conexos. Podrá realizarse sin necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral de las personas y se respetará el debido proceso. A este último efecto será aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia. Numeral 2. Con ocasión a la restricción del tránsito de mercancías y bienes en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad, todos del Estado Táchira, y exclusivamente a los fines de determinar la comisión de delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán practicar requisas personales de equipajes y vehículos dentro del más estricto y absoluto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas, mediante el cumplimiento de los protocolos que garanticen de forma efectiva y eficaz dicho respeto. Numeral 3. Los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz y defensa, mediante resolución conjunta podrán establecer restricciones al tránsito de bienes y personas en los municipios afectados por la declaratoria efectuada en el artículo 1 de este decreto, así como el cumplimiento de determinados requisitos o la obligación de informar el cambio de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a esta, el traslado de bienes y pertenencias en el país, su salida o entrada, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Numeral 4. No se permitirán reuniones públicas que no hubieran sido previamente autorizadas por el funcionario en quien se delegue la ejecución del presente decreto. Numeral 5. El derecho a manifestar pacíficamente y sin armas
solo podrá ejercerse previa autorización del funcionario en quien se delega la ejecución del presente decreto, emitida esta solicitud de los manifestantes. Dicha solicitud deberá presentarse con una anticipación de 15 días a la fecha fijada para su convocatoria. Numeral 6. El Ministerio con competencia en materia de comercio, conjuntamente con los ministerios con competencia en las materias de alimentación, agricultura y tierras y salud, podrán establecer normas especiales para la disposición, traslado, comercialización, distribución, almacenamiento o producción de bienes esenciales o de primera necesidad o regulaciones para su relacionamiento, así como restringir o prohibir temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales. Artículo 3. El presidente de la República, mediante decreto, podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente a las circunstancias de conformidad a los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva el presente decreto. Artículo 4. El Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo. De igual manera, dicho ministerio podrá establecer restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, así como restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país. Artículo 5. Se suspende de manera temporal el porte de armas de fuego en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas, preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Artículo 6. A fin de fortalecer el programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo, OLP, para el mantenimiento y preservación de la paz social y del orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar su mejor y más eficaz cumplimiento, en especial en los municipios fronterizos regulados por este decreto, sin perjuicio de las demás medidas legales que se adopten para garantizar la soberanía y la defensa nacional, y con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos no limitados ni restringidos constitucionalmente. Artículo 7. La Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira, así como defensores especiales y nacionales, para atender la situación excepcional objeto de regulación en este decreto, con el fin de que velen por el estricto respeto de los derechos humanos de la población y ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto, podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados. Artículo 8. El Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz, a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, garantizará los controles migratorios en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del Estado Táchira, en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional. A tal efecto, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los controles a implementar en el marco de los acuerdos bilaterales que hubiere con la República de Colombia. Artículo 9. Los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se verifique que se encuentran en bienes públicos
o bienes afectos al servicio público ubicados en los municipios fronterizos regulados por este decreto. Artículo 10. Los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana y policía administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colaborarán entre sí y desarrollarán sus actividades de manera coordinada, orientadas al logro de las medidas contenidas en este decreto. Artículo 11. Se designa al comandante de la Zona Operativa de Desarrollo Integral del Estado Táchira, ZODI, responsable de las acciones de índole estratégico-militar que con ocasión a este decreto se deban ejecutar. Los órganos de seguridad ciudadana y la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destacada en los municipios objeto del presente decreto, ejercerán de forma unificada y coordinada el control del orden público, la paz y la seguridad ciudadana en los municipios fronterizos correspondientes, bajo el mando del comandante de la Zona Operativa de Desarrollo Integral del Estado Táchira. Artículo 12. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren en las áreas declaradas en estado de excepción conforme a este decreto están en el deber de cooperar con las autoridades competentes para la protección de sus personas y bienes y de las instituciones, así como de realizar el servicio extraordinario que se les requiera, sin perjuicio de la indemnización a que hubiera lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción. Artículo 13. Se delega la ejecución del presente decreto al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, quien será además coordinador, responsable y garante de la ejecución de las medidas que se adopten en el mismo. Artículo 14. El presente decreto será remitido a la Asamblea Nacional a los fines de su consideración y aprobación dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Artículo 15. El presente decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción. Artículo 16. Este decreto tendrá una duración de 60 días, contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial, y prorrogables por 60 días más de acuerdo al procedimiento constitucional. Artículo 17. Los ministros de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para la Defensa y de Economía y Finanzas quedan encargados de la ejecución del presente decreto. Artículo 18. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado en Caracas a los 21 días del mes de agosto de 2015, años 205 de la Independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Ejecútese Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Este ha sido el decreto de estado de excepción que anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer y que hoy ha sido ya revisado por la Procuraduría y que va a ser publicado por instrucciones del presidente a partir de las próximas horas. Quiero hacer algunas reflexiones necesarias respecto a este decreto de estado de excepción. En primer lugar, es una medida, tal cual como lo señala este decreto, que está prevista dentro de nuestro ordenamiento constitucional, nuestro sagrado ordenamiento constitucional. Obligado el presidente por las circunstancias ya que él ha señalado, los graves hechos terroristas que se han dado en el estado Táchira, sobre todo en la zona fronteriza del estado Táchira, además de las recurrentes amenazas
a la paz pública y a la vida de nuestros compatriotas. Nuestro primer deber como revolucionarios, como patriotas, es preservar la vida y la sagrada soberanía de nuestro pueblo. Por eso que este decreto, este primer decreto de estado de excepción que ha dictado nuestro presidente, goza, además de la legitimidad constitucional, del apoyo mayoritario del pueblo venezolano. Hoy estuvimos haciéndole seguimiento a las redes sociales, recibiendo llamadas de líderes, sobre todo en el estado Táchira, de representantes de distintas instituciones, inclusive del sector privado, agradeciendo al gobierno bolivariano respecto a la adopción de estas medidas para preservar la paz y restituir el orden interno que ha sido infringido por grupos delictivos, grupos que tienen sus tentáculos dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Hoy veíamos algunos voceros de la extrema derecha colombiana, entre esos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, asumiendo su plena responsabilidad respecto a estos hechos que hemos venido denunciando. Confesión hecha por parte de él, que lo vincula directamente con estos hechos graves que ha provocado la situación estas últimas horas en el estado Táchira. Pero a diferencia de los decretos de la Cuarta República, y vale la pena abrir un debate de caras al pueblo, aquí muchos conocimos lo que fueron las suspensiones de las garantías y los derechos constitucionales, suspensiones que justificaron la masacre de miles de compatriotas, de atropellos, de desapariciones, de secuestros forzosos, etcétera. Miles de venezolanos padecieron del dolor por la brutal represión de la derecha que gobernó este país. Hoy, las medidas que está adoptando nuestro gobierno revolucionario y nuestro presidente Nicolás Maduro es para proteger al pueblo, para protegerlo de estas mafias terroristas, paramilitares, que tienen un propósito, y el propósito es desestabilizar las instituciones democráticas de Venezuela. Y frente a ello, hemos reaccionado con la dignidad que caracteriza a los hijos y a las hijas de Bolívar y de Chávez, con firmeza, con resolución, con determinación. Diríamos, vacilar hoy es ser entreguistas, ser cobardes, y la historia nunca les perdonará a todos aquellos que han salido desde el campo de la oposición prácticamente a avalar, a justificar y a excusar a todos estos grupos paramilitares y a todos estos grupos criminales respecto a todo lo que han hecho allá mismo en el estado Táchira. Evidencias sobran. Recientemente hemos develado un caso horrendo. Esos muchachos asesinos que hoy están convictos y confesos, puestos a la orden de la justicia venezolana, han confesado que su entrenamiento paramilitar fue precisamente en esa zona fronteriza, con grupos vinculados a toda esta situación. Forma parte de un plan macabro lo que hoy hemos venido denunciando y enfrentando. Hoy, o este decreto, no es una suspensión total, como lo hizo
o como lo hicieron los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI y sus derivados, para allanar las universidades, para asesinar estudiantes, para echarle al pueblo las Fuerzas Armadas, las policías y masacrarlo como aquí lo sufrió el pueblo durante muchos años, en la década de los 80, 90. Estamos tomando este decreto, o lo ha tomado el presidente de la República, para restringir, no suspender, restringir las garantías, pero preservando los derechos subjetivos inherentes a la condición humana, el derecho a la salud, a la vida en primer lugar, a la salud, a la alimentación, el derecho al ejercicio político, a la libertad de expresión, a la información, como nunca antes en la historia de este país. Y además este decreto establece los mecanismos para que las personas puedan ejercer sus derechos, sobre todo en estos municipios donde es objeto este decreto de estado de excepción. Además, es un decreto temporal, 60 días prorrogables. Es una decisión que tomará en su momento el presidente de la República soberanamente, constitucionalmente, y afecta por ahora estos municipios del estado Táchira. Creo que era obligación nuestra, dado a los hechos que se han venido suscitando estas últimas horas, informarle al país, transmitirle un mensaje, en primer lugar, de tranquilidad, de confianza. Nuestro gobierno siempre estará al lado de las causas del pueblo venezolano. Nosotros no somos de los que abandonan al pueblo, de los que dejan al pueblo a la suerte de la miseria, de la exclusión, de la violencia criminal, de las mafias. Ha salido el mismo presidente Nicolás Maduro a colocarse al frente, como lo ha hecho en esta circunstancia y en todas las que hemos venido enfrentando estos últimos años. Así que confianza en nuestro gobierno, confianza. Y como dijo el comandante Hugo Chávez, hoy hacemos un llamado a la unidad nacional y reafirmamos la reflexión que hizo el presidente Maduro el día de ayer. Convocamos el espíritu bolivariano de los pueblos de Colombia y de Venezuela, que son en el fondo el mismo pueblo, hermanos en la historia, hermanos en nuestro Padre Libertador, hermanos en un solo destino, ser libres, independientes. Hacemos un llamado a todos aquellos que tienen bajo su responsabilidad la ejecución de este decreto, que se coloquen al frente con mucha firmeza. Desde el puesto de comando presidencial queremos también ratificar toda nuestra solidaridad a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la heroica y digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha sido capaz de enfrentar todos estos ataques a costa inclusive de la vida de los soldados de esta patria. Nuestra solidaridad al querido hermano, compañero gobernador José Bielma Mora. Lo hemos visto ahí mismo en el municipio Bolívar, dirigiendo todas las acciones, recibiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, al frente de esta situación. Nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento a todos ustedes y a los pueblos de esos municipios, nuestra palabra de compromiso para restituir más temprano que tarde la paz, la vida, y seguir transitando la vía del socialismo bolivariano, la vía venezolana hacia el socialismo bolivariano. Seguir concretando el plan de la patria, contemplado aquí en la Constitución, los 5 objetivos históricos
el legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Mucha confianza, mucha unidad. Como dijese Augusto Mijares, nos toca ahora, los patriotas y las patriotas, sacar lo afirmativo venezolano, la solidaridad, la unidad nacional. Pero estamos convencidos, y sobre todo como hijos e hijas de Chávez, que esta victoria también nos pertenece. Saldremos victoriosos y haremos justicia contra aquellos que han perturbado la vida nacional. Y seguiremos hacia adelante, para concretar el proyecto gigantesco, sublime del padre Bolívar, del padre libertador. La patria plena de felicidad social, de estabilidad política, de inclusión, que es igual decir del socialismo bolivariano. Muchas gracias y feliz noche para todo el pueblo venezolano. Bien, entonces son los